Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a conversar de la inmunidad celular contra SARS-CoV-2, que sabemos. Y dentro de la charla lo que vamos a hablar de una breve revisión de la respuesta inmune contra agentes infecciosos. Vamos a tomar algunos ejemplos de la respuesta inmune contra diferentes virus. Luego vamos a hablar de la respuesta inmune contra SARS-CoV-2 y la importancia de la respuesta inmunológica en la infección. Quizás el punto más sencillo a definir es lo que establece esta diapositiva, uno de los elementos clásicos en el libro de Roy de Fundamentos de Inmunología, en el cual vemos claramente las diferencias entre un proceso infeccioso a nivel extracelular e intracelular, donde en el tipo, el agente mediado de la inmunidad protectora es la parte serológica, anticuerpos, complementos, péptidos, o la parte celular. Cuando definimos cuáles son los aspectos de la respuesta inmune, tenemos uno más sencillo de establecerlo con este gráfico de 6 fases, la cual vemos aquí. La fase 1, en la cual involucra la eficiencia de infección del huésped y la susceptibilidad del hospedero. Tenemos un periodo de infección e incubación que tiene que superar una primera barrera de síntomas para realmente generar una respuesta inflamatoria importante. Esto lo aclaramos de la siguiente manera. Probablemente el proceso infeccioso es controlado y no refiere mayor efecto secundario. Pero cuando no es controlado, se genera un pródromo, o sea, se generan los síntomas que conllevan a todos los puntos de inflamación y aparición de la sintomatología. Nos encontramos con el proceso o el periodo de inflamación y severidad, que luego, cuando se llega al culmen, pues, y se elimina el antígeno, agente inductor de ese proceso inflamatorio, o agente patógeno, hay un periodo de disminución del proceso inflamatorio, un periodo de convalescencia hasta la resolución, y este proceso de resolución es el que he considerado ideal, más cuando el proceso de resolución no se alcanza, tenemos lo que se llama cronicidad. Esa es la base general de muchos de los aspectos del proceso de respuesta contra agentes patógenos, y abajo están las diferentes fases que interpretan la misma. La primera, la parte de la eficiencia infectiva del huésped y la susceptibilidad del hospedero, en presencia de un patógeno desde el punto de vista viral. Sobre todo está la activación de la cascada de interferón tipo 1 como primera señal entre células que conlleva el hecho de inducir una respuesta efectiva contra el virus, más cuando hay una alta carga viral o cuando el virus es altamente infectante. Esta fase realmente es extremadamente corta, llevando a una fase 3, que es la activación de la inmunidad innata y la producción del interferón tipo 3 y el interferón gamma. Luego de tener esta fase que está controlada por la inmunidad innata, tenemos, si la presentación entonces del antígeno se encuentra a este nivel, tenemos lo que es la activación de la respuesta inmune adaptativa con la generación de células T citotóxicas y T ayudadoras, la producción de anticuerpos, y la resolución conlleva a la generación de células de memoria contra el antígeno, pero además de eso, células T reguladoras que conllevan al hecho de una disminución o resolución de ese proceso. De manera que en esta fase nos encontramos a una homeostasis, una normalidad fisiológica del tejido y por lo tanto una respuesta acorde. En este caso, simplemente, nuevamente tomado de Roy, es para mostrarles
literalmente las mismas fases que están allí dentro del contexto, solamente estableciendo esto es una infección bacteriana y los mediadores de esa interacción, interleucina 2 y interferón gamma. Más lo importante es recordar que el proceso de activación para producción de interferón gamma conlleva a la presentación de antígenos y la inducción de un proceso de activación que conlleva la producción de interferón gamma. Normalmente, como decía en asedios de diapositiva atrás, muchas veces en baja carga viral y en bajos elementos, pues cuando el agente patógeno no es muy infectante, pues la producción de interferón tipo 1 puede ser crítica como para eliminar el estado o la probabilidad del estado vírico de infección, más cuando desde el punto de vista general se ha logrado la infección, una respuesta inmune acorde, pues el proceso de formación de anticuerpos y que estos sean neutralizantes es crítico. Sin embargo, nosotros sabemos que estas dos partes de abajo de la respuesta también son extremadamente importantes, tanto la eliminación de las células afectadas por los linfocitos citotóxicos naturales como por los linfocitos T citotóxicos o CD8. Vamos ahora a comentar algunas breves nociones de inmunología en varios tipos de infecciones virales y después vamos a hacer una comparación con la respuesta inmunológica en SARS-CoV-2. Bueno, este es uno de los virus más importantes para los inmunólogos porque fue el elemento clave para demostrar la importancia de la respuesta de memoria, lamentablemente. Pues, como ustedes recuerdan, el virus de inmunodeficiencia humana es un virus ARN, un virus lentivirus, lo cual tiene una envoltura lipídica y una cantidad de proteínas en la superficie que redundan o inducen pues una interacción con la célula blanco y la entrada del virus, ¿cierto? Lo que es crítico que entendamos aquí, esta diapositiva la voy a detallar en el sentido de que el proceso infeccioso, como vimos unas diapositivas atrás, ocurre aquí. Hay una fase de proliferación viral bastante amplia con producción de citoquinas. Hay también el establecimiento de un reservorio del virus. En todo ese proceso, recuerdo, un lentivirus. Hay la formación de complejos inmunes, pero esencialmente estos complejos inmunes son irrelevantes desde el punto de vista de neutralización, sino son más bien esa gamapatía que se observa en VIH, la producción de anticuerpos sin el efecto neutralizante. Luego, obviamente tenemos la respuesta CD8, pero esa respuesta puede ser una respuesta en la cual el virus escape y finalmente cuando por fin hay una formación de unos anticuerpos que pudieran ser neutralizantes, ya hay una producción de virus lo suficientemente importante y de variantes virales que lo que hacen es que el individuo sea víctima de los procesos de eliminación de las células de memoria CD4. En lo crítico a establecer, esta lámina es muy clara para demostrar el efecto de las células T citotóxicas. Vemos que mientras ustedes tengan una respuesta CTL, es decir, células citotóxicas muy fuertes contra las células infectadas por el virus de ARN, o sea que expresen proteínas del virus, vemos una respuesta fuerte, moderada o leve y que eso está directamente relacionado con la progresión de la enfermedad. Tomamos otro caso
relevante, otro virus de ARN, pero en estos casos un virus de origen distinto, un flavivirus. Entonces tenemos el virus del dengue, de la cual hay 4 serotipos, como ven del lado derecho, y vemos aquí que el virus tiene una estructura bastante sencilla, con unas proteínas en la superficie, como vemos aquí en esta diapositiva. A pesar de ser un virus relativamente sencillo, la inmunopatogenia del mismo es bastante compleja. En el lado izquierdo de esta diapositiva vemos claramente cómo aproximadamente de unos 400 millones de personas que se infectan con el virus del dengue, apenas una pequeña cantidad sufre los elementos deleterios de la infección viral, es decir, los efectos terribles de las secuelas del virus, mientras que un grupo tiene fiebre del dengue y otro grupo es simplemente asintomático, no responde. Cuando vamos al grupo que es sintomático, vemos que la respuesta inmunológica es la siguiente. El mosquito pica y luego aparece el pico de la viremia, el incremento de la permeabilidad vascular, el incremento de IgM, el incremento de la respuesta de células T y finalmente la IgG. El problema en este caso es que cuando hay una reinfección, ya tenemos células T de memoria que están aquí reconociendo antígenos virales y los anticuerpos que ya estaban aquí pues vuelven a aumentar. Vemos claramente, disminuyen más rápido la viremia, pero los elementos pudieran ser o conllevar a una condición de la inmunopatología, es justamente esa respuesta contra el virus a través de la formación de complejos inmunológicos que da como resultado los elementos deleterios de este pequeño subgrupo tildado en rojo. ¿Okay? Lo vemos aquí. Mientras en una función de complejos inmunes tenemos unos efectos regulatorios de punto de vista general, tenemos por el otro lado los efectos exacerbantes de lo que significa la producción de complejos inmunes, como la deposición, la interacción con receptores FC y el daño o muerte celular basada en la activación de la célula y en presencia de conflicto. Esto ocurre en una sola fase, como vemos, y no en el resto, donde sí hay una respuesta apropiada contra el virus desde el punto de vista de anticuerpos neutralizantes, a pesar de que la infección pudiera ser con un serotipo diferente y la respuesta inmune que se genera es una respuesta inmune bastante eficiente y fuerte. Es decir, en el primero, la respuesta inmune es una respuesta relativamente dependiente del virus, de lo que el virus pueda realizar en el contexto de no estar presente y no estar siendo expuesto para generar una respuesta de memoria. En el segundo caso, pues tenemos que sí una respuesta inmunológica eficiente, pero los elementos deleterios de la respuesta inmunológica exacerbada de presencia de complejos inmunes puede ser lo contrario a lo que uno esperaría con una respuesta inmune eficiente. El tercer caso que les voy a presentar, hablar de SARS-CoV-2, es el caso del citomegalovirus. Este virus es un virus de estructura ADN que tiene, como ustedes ven, una cápside viral, una membrana, glicoproteína, es de los herpes virus y por tanto tiene mucho interés porque las infecciones por citomegalovirus pasan muchas veces desapercibidas en la mayoría de las personas sanas, personas de mayor de edad o inclusivemente las inmunocomprometidas. Lógicamente el citomegalovirus es uno de los virus más difíciles de erradicar. ¿Okay? Lo vemos en esta diapositiva, pues como vemos aquí, la infección en este elemento, pues a nivel inútero puede
llevar riesgos de desarrollo neuronal, pérdida o sordera, como también leucemia, también en niños o en adultos puede generar algunos inconvenientes secundarios, pues, pero la protección contra esto puede ser importante para otros patógenos, mientras que en los casos de personas ya de la tercera edad, pues el citomegalovirus es uno de los virus que está relacionado con una gran cantidad de comorbilidades, empezando con enfermedades vasculares, en fin, todo cualquier tipo de cosas. La respuesta inmune contra el citomegalovirus, como podemos ver en el lado derecho, es una respuesta inmune que tiene que ver con células de memoria, alfa, beta, células adaptativas del rango NK, que son denominadas células de memoria contra el virus. Estas células de memoria se denominan células que reconocen el antígeno viral a través de este receptor NKG2C, y estas células expresan muy poco, prácticamente nada, los receptores inhibitorios del ensamblaje KIR, y conllevan a una expresión C16 y mantienen activo a aquellos individuos que son respondedores. Caso contrario, en aquellos individuos de cronicidad, estas células tienen expresión de NKG2A, baja expresión de NKG2D y obviamente una respuesta de memoria anómala. Las células T gamma delta también tienen una función, ellas pertenecen a los linfocitos de la inmunidad innata, esencialmente, y ven aquí los diferentes marcadores que se conocen. No tengo tiempo para conversar en detalle de esto, pero sí quiero que ustedes entiendan que hay diferentes tipos de memoria inmunológica que está relacionado con una respuesta eficiente contra el citomegalovirus en el proceso secundario de infección. Fíjense que una de las cosas, y vamos al lado izquierdo, simplemente para que ustedes vean cómo es la escape viral, el mecanismo de reacción sobre zonas NK a una cantidad de antígenos que previenen interacción y regulación de las células, como la expresión de proteínas de HLA clase 1, clase 2, interferencia de la señal de interferón, bloqueo de apoptosis, y además de eso produce varias de las proteínas homólogas en las células. Y en el lado derecho, es bien como en el caso, pues, un proceso de infección viral, la fase 1 es una respuesta innata y algunos elementos adaptativos de las zonas NK reconocen. Hay un punto de persistencia. Este virus también se esconde en algunos elementos, unos tejidos, y por lo cual, pues, esta disminución de las células de memoria pueden conllevar al hecho de que el individuo tenga un proceso de inmunovigilancia menor. Como ven aquí, pueden haber múltiples eventos de latencia o reactivación viral dependiendo de las condiciones del individuo. Si la persona es de la tercera edad, pues los periodos son cada vez más fuertes y me das asociados a problemas médicos de importancia. Ok, vemos aquí la imagen de la estructura del virus SARS-CoV-2. Vemos aquí cómo el virus de SARS-CoV-2 es organizado. Las proteínas de la espícula en la parte externa, la proteína de la envoltura, la proteína de la nucleocápsida, la proteína relacionada con la esterasa de hemaglutinina, la de la membrana, y vemos aquí, pues, la parte de vista genómica. Recordemos que la proteína S es la que ha sido más discutida en términos de respuesta inmunológica por estar mayormente expuesta, la proteína S de espícula y la proteína N de nucleocápsida. La cantidad o la producción de anticuerpos contra la proteína M en muchos casos ha sido realmente poca, por lo cual no se le ha dado tanta atención.
a pesar de estar en teoría expuesta. Uno de los descubrimientos que se observó ya en un inicio de la pandemia fue la diferencia entre lo que llamamos la enfermedad moderada y la severa, en lo cual el proceso de infección viral tenía un pico muy rápido de crecimiento, donde era posible detectar el virus, y un decaimiento con un incremento de la fase inflamatoria hasta un nivel, y después una disminución de los síntomas con una recuperación completa. En caso de los severos, la curva de la viremia es más bien desplazada hacia la derecha, con un proceso de detección viral por mucho más tiempo y con procesos en el cual la fase inflamatoria va de no ser regulada de manera apropiada en incremento, generando lo que nosotros denominamos la tormenta de citocina. Acá abajo lo que son los síntomas reales, el presintomático, en el segundo el estado de sintomatología, la parte donde realmente podemos certificar que hay una relación con la fisiología respiratoria, tanto como la falta de oxígeno es crítica, y luego todo lo que conlleva los otros elementos. De punto de vista general, lo que se ve en el punto de análisis sérico es justamente la formación de, como todo tipo de infecciones, de una IgM pentamérica, que después de un tiempo va en rápida caída, una producción ligeramente desfasada en el tiempo respecto a IgM, la de IgA, y un poco más prolongada. Nuevamente es IgA secretoria. Como ves aquí, el switching está relacionado con las citoquinas apropiadas, y luego la producción de IgG, pero también se ha visto y se ha detallado, aunque no hay mucho trabajo al respecto, la producción de IgE. La producción de IgE y es un síndrome de activación mastocítica, también se ha observado en esta enfermedad. No vamos a comentar mucho de este síndrome, pero sí es importante que ustedes sepan que está allí. ¿Okay? Pero dos puntos que tenemos que hacer una pausa de análisis, ¿no? Cuando hablamos de respuesta inmune, hablamos de protección. Como les decía al principio, hablamos de neutralización del virus a través de anticuerpos neutralizantes, como en estos casos, anticuerpos que impidan la unión del virus al receptor. Sin embargo, y el tipo de interacción es sencilla, sabemos que, en el lado derecho también, la producción de complejos inmunológicos hace que células de origen fagocítica, como el macrófago, inclusive los neutrófilos, sean capaces de ser infectados pues, a través del complejo inmune, y esta entrada de virus conlleva a la eliminación del virus, pero también puede conllevar a la activación, por ejemplo, en el caso de neutrófilos, del sistema de complemento a través de ese proceso de estimulación, y finalmente a la muerte de esta célula, que conlleva la parte fisiopatológica a nivel pulmonar, que es donde está el proceso infeccioso en su máxima presentación en los casos agudos. Okay. Esta parte de la diapositiva es para demostrarles pues lo que significa el hecho de que cuando no tenemos anticuerpos no neutralizantes y la interacción con receptores TOR, la presencia de generación de citocinas preinflamatorias es extremadamente crítica. ¿Okay?
Miramos aquí en esta diapositiva dos cosas que son, habríamos hablado de los anticuerpos, ahora hablamos de las células citotóxicas naturales. Las células NK en citomegalovirus, hablamos de que son células NK de memoria que reconocen este aspecto. ¿Será lo mismo que tenemos en SARS-CoV-2? Bueno, esencialmente hay varios grupos, en lo cual nosotros también avalamos esta hipótesis. Las células NK de memoria juegan un papel importante dentro del proceso de eliminación del virus, ya sea a través de la expresión de los receptores, que no voy a entrar en detalle, como a través de la interacción o influencia de las células NK con las células T citotóxicas. Nosotros hemos visto que hay individuos que tienen unos linfocitos citotóxicos circulantes, un número bastante pequeño. Sin embargo, ese individuo puede responder contra el virus compensado con células de origen NK. No tanto NKT más, sino NK, lo cual da lugar, y como se ha visto en varias ocasiones, a pensar de que las células NK juegan un papel importante dentro de el proceso de eliminación del virus y por tanto deben ser consideradas críticas. ¿Okay? Bueno, aquí como es el proceso de infección y generación de los tipos de memoria, y vamos a hablar ahora de la memoria del linfocito T y la memoria del linfocito B, sobre todo B de forma muy somera. Esto es lo que pasa o lo que se ha definido en la inmunopatología del COVID, donde hay una disminución notoria de los linfocitos circulantes, hay una activación del linfocito T, pero también hay una disfunción del linfocito T y NK, o la expresión de PD1 o la expresión de antígenos inhibitorios, pero este proceso de condición está regulado esencialmente bajo dos partes. La primera de ellas es porque una anormalidad en la sobrevida del neutrófilo que está en grandes cantidades circulando en los individuos que están en casos severos, y por tanto al fenecer estos neutrófilos liberan proteínas que son del origen de las alarminas, y considera esto como un elemento de preestimulación de estas células que, estimuladas bajo el término de un antígeno viral como tal, pues ya llegan a un estado de ausencia de respuesta o de energía. La parte interesante de este proceso es que la tormenta de citocinas que genera ese paso no involucra a todas las citocinas, pero involucra las más que todo las que están en color rojo. ¿Cómo es la respuesta de CD4 y CD8 en individuos que tienen enfermedad moderada y severa? Bueno, la respuesta difiere. Ciertamente que la proteína de la espícula es clave en los dos tipos de condiciones. Sin embargo, la respuesta moderada está restringida en los CD4 a la proteína de la nucleocápsida, a la proteína de la espiga y ligeramente a la proteína M de la membrana. El caso de CD8 es bastante más amplio. En los casos de condición severa vemos que la respuesta contra la espícula es muy amplia en la CD4, muy baja en la CD8, y en la CD8 obviamente tiene esta variedad de antígenos que reconoce desde el punto de vista viral. En otros casos, ya en los casos severos, vemos cómo aparecen otros tipos de antígenos que no estaban aquí arriba. Esto hace que las células pues lleguen a un estado de energía por sobreestimulación de estos antígenos virales. Muchos de esos antígenos virales
que conllevan a la ausencia de una respuesta apropiada, junto con el incremento de citocina y tormenta de citocinas que dan que la respuesta inmunológica sea deficiente. El individuo no recupera la fase resolutiva del virus, obviamente la respuesta del individuo va a ser muy semejante a la sepsis y poco a poco van a empezar los órganos a fallar y por lo tanto la muerte realmente es inminente. ¿Okay? Sin embargo, yo quiero alertar en esta diapositiva que a pesar de que nosotros tenemos dentro del grupo del coronavirus dos muy semejantes, como SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, la respuesta inmune celular no es necesariamente la misma. Vemos como en la parte superior aquí, vemos claramente como la respuesta a SARS-CoV-1 tiene una mayor predisposición a generar una memoria más larga en términos de la producción de IgG, y la respuesta celular de células T de CD8 y células T CD4, vemos que esencialmente en contexto son la proteína N. En el caso de SARS-CoV-2, la producción de anticuerpos tiene una bajada mucho más corta en tiempo del SARS-1, pero además de eso, la respuesta difiere ligeramente, como vemos aquí, es una mucho mejor condición en el individuo donde tiene una respuesta celular contra la proteína MN y la proteína S en comparación con el individuo que, bueno, realmente puede tener parte de la respuesta, pero sus células no necesariamente están en las mejores condiciones para eliminar el virus. De manera que esta diferencia hay que entenderla, que es importante. O sea, nosotros pudiéramos tener una relación entre los dos virus en el contexto de cómo es la respuesta como tal. Vemos que las células B de memoria más bien literalmente pueden ser iguales, y la respuesta de memoria que va cambiando es la respuesta T, sobre todo CD8, y la respuesta MK en ese contexto. Teniendo esto claro, nos damos cuenta de que, bueno, si queremos tener una respuesta inmunológica celular y además producción de anticuerpos que sean protectores, pues las vacunas son los intermediarios idóneos. Aquí un esquema muy sencillo de los diferentes tipos de opciones entre vacunas de ARN, proteína o virus inactivado, y cómo se genera la expresión y activación de respuesta inmune. Vemos que en ese contexto muy general, pues la activación es amplia. Sin embargo, los intermediarios no. En el caso de la vacuna de ARN mensajero, el intermediario, hablamos del receptor TLR7, la media 5, y la inducción y presentación de la proteína de la espícula como blanco para ser reconocido posteriormente con las células T, mientras que si tenemos un transportador, como en el caso de las vacunas que tienen la cápside del adenovirus, vemos que no es TLR7 más TLR9 la base para generar la respuesta. Nótese además que si tenemos el virus completo, pues la interacción con diferentes tipos de estructuras en la membrana puede ocurrir, y con lo cual tenemos o podemos tener una respuesta bastante variada. Sin embargo, es importante recalcar que lo que hasta ahora se está viendo en la literatura es que a pesar de que la gente se vacune con vacunas que estén dirigidas a generar una protección teniendo como punto o blanco la estructura de la espícula, son capaces de reconocer otras partes del virus en condición, lo que significa, y esto es muy importante entenderlo, que de una u otra manera la exposición, inclusive a pequeñas cantidades del virus,
está presente y más bien promociona un elemento de memoria y la diversifica. El problema es que esa memoria no necesariamente es eficiente, como en el mismo caso que estudiamos en el dengue, ni mucho más eficiente en términos de los otros elementos, porque pudiéramos tener intermediarios en la respuesta, que sea que ya haya las células que son incapaces de eliminar a las células infectadas, pues conlleven a un elemento de cronicidad donde paulatinamente va decayendo la función tisular y esto obviamente genera un problema a larga data. ¿Okay? Basado en todo esto que hemos conversado, en un artículo que publicamos recientemente, la doctora Moreno, el doctor García y yo, en el contexto del nivel de respuesta y usando los datos publicados y datos de nosotros teníamos en el laboratorio, hemos visto una parte bien interesante y que hemos estado discutiendo. No es sencillo para muchos de los inmunólogos tratar de extrapolar la relación entre diferentes subpoblaciones y la importancia de esta, cuando es difícil tener o hacer estudios en grandes cantidades con personas de diferentes tanto sexo como edad. Pero, en fin, yo creo que el modelo matemático que hemos realizado se basa en lo que ya está publicado, como digo, que se ha observado en todos los laboratorios, donde claramente un individuo que es respondedor contra el proceso de infección viral, vemos claramente cómo la producción, pues, o los elementos de activación de la respuesta, tanto de células NKT, NK como CD4, CD8 son las de memoria, ocurre en un pico y después se mantiene a través del tiempo. Esta parte es muy importante que se entienda que estamos analizando hace 240 días como máximo y vemos que hay un patrón de respuesta. Ese patrón de respuesta no es igual en el bajo respondedor. ¿Por qué no es igual en el bajo respondedor? Bueno, las causas las hemos ido conversando, esencialmente porque las células puede ser que ya habían estado expuestas con otros elementos rigor, es decir, ya son células que provienen de un individuo avanzada, la respuesta inmune no es la más apropiada, la respuesta inmune está solapada con el hecho que haya una disminución notoria de la respuesta celular. Pero lo crítico en estos casos, y sobre todo en aquellos individuos que no son respondedores, y algunos de ellos hemos visto que han podido ser reinfectados con el virus a pesar de haber sido vacunados, es el hecho de que las células NK, sobre todo NK de estas que a nosotros hablamos como el citomegalovirus, NKG2A expresado, estas incrementan y las eficientes, que son las NKG2, que son las que eliminan virus, empiezan a disminuir notoriamente. Al disminuir notoriamente, disminuyen en paralelo la relación de las células CD8 de memoria. Es decir, que estas dos respuestas, por lo menos en el caso del coronavirus, están relativamente ligadas. No así la respuesta CD4, que a pesar que disminuye, se puede mantener en el tiempo, pero la respuesta CD4 no es condicionante de la cantidad de virus circulantes, más si es condicionante de producción de anticuerpos. O sea, es decir, sabemos que se producen los anticuerpos, algunos de ellos son neutralizantes, otros no, y esa condición conlleva el hecho de que haya una respuesta inmunológica, más no necesariamente esta respuesta sea en punto altamente eficiente. Por eso en personas de la tercera edad, donde se sabe que la relación de ineficiencia con respecto inclusive a la cantidad de complejos inmunes formados con anticuerpos contra el virus que no son neutralizantes, conlleva el hecho que estos individuos están ya en riesgo.
Y último, las células B de memoria no sufren prácticamente sino un incremento en este contexto porque, y esto es algo muy importante para que uno entienda que el virus nada está escrito en todos por igual, es decir, que diferentes virus, diferentes respuestas. Las células de B de memoria en estos individuos pueden inclusive tener la captación, que son células que tienen IgM en superficie, IgG en superficie, tienen la captación de las partículas víricas, pero esa captación de esas partículas víricas no necesariamente es eficiente en términos de generación de las células de memoria. Es eficiente, sin embargo, para producir anticuerpos que pueden ser policlonales no neutralizantes. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la charla? Bueno, en primer caso, la respuesta inmune contra el virus es variada. No podemos decir o segmentarla en aspectos, sino que, bueno, la producción de anticuerpos no necesariamente es sinónimo de protección. Lo hemos visto con el VIH, lo vimos con el caso del dengue, que es que el dengue hay una neutralización probablemente del virus, pero los complejos inmunes son los deleterios. Lo vemos en el caso de citomegalovirus, que no necesariamente estamos eliminando el virus, lo hemos visto con el SARS-CoV-2. Es decir, sí, anticuerpos son importantes, siempre y cuando sean neutralizantes. La respuesta inmune celular es importante en la eliminación de la carga viral, sí, es esencial y hay que entenderla así, y por lo tanto, lo que hemos aprendido con el SARS-CoV-2 es que antes nosotros veíamos solamente anticuerpos como elemento de relación de un proceso pasado de infección, por ejemplo, producción de IgG, y decimos, bueno, ese individuo tuvo una enfermedad y se resolvió. No necesariamente es el caso de SARS-CoV-2 en cierto contexto, me refiero a que el individuo, inclusive con SARS-CoV prolongado, nosotros hemos visto individuos que por más de 100 días tienen presencia del virus y son incapaces de montar una respuesta inmunocelular apropiada. Claro, son casos de inmunodeficiencia, es decir, individuos que no producen buena cantidad de interferones o que por algún lado tienen algún inconveniente con alguna de las proteínas involucradas en la respuesta inmunocelular, cierto, pero de que se observa, se observa. Si usted no es capaz de eliminar el virus sigue replicándose. La memoria celular SARS-CoV-2 es variada, la respuesta de memoria CD4, CD8 y NK es importante. La respuesta puede o depende de haber sido expuesta esa célula ante otra infección viral. De hecho, yo no lo mencioné anteriormente, pero se sabe, por ejemplo, que hay facilidad de coinfección, es decir, en algunos individuos, obviamente en aquellos que son inmunocomprometidos, de infección por Epstein-Barr, de infección por otros tipos de herpesvirus fuera del citomegalovirus, con lo cual es crítico establecer la relación de formación de células de memoria. También es crítico entender que en cierto caso, pues, los pacientes con autoinmunidad previa que reciben fármacos inmunomoduladores pueden estar expuestos a un proceso de infección más larga. Sin embargo, en presencia de vacunas, pues ellos responden y esa respuesta es muy semejante a la de los individuos normales, por lo cual, es decir, que no tienen patología, por lo cual podemos decir que la respuesta puede lograrse en el término real. La variedad de la respuesta celular contra antivirales es importante en la inmunovigilancia. Yo puse proteínas S y N y puse proteína y no proteínas de otro estilo por una razón muy sencilla. Nosotros estamos realmente ahora, cuando queremos estudiar inmunovigilancia y las personas en su mayoría hayan sido vacunadas, o aunque no hayan sido vacunadas, pudieron haber estado expuestas al virus, aunque en pequeñas cantidades, y tener alguna respuesta. Sabemos, por lo menos estas dos sabemos que son críticas, las otras pudieran ser importantes, mas no sabemos el peso específico de ellas,
en términos funcionales. Pasará un tiempo para entender qué otro tipo de interacciones necesitamos tener. Finalmente, bueno, las vacunas son protectoras, generan memoria celular y anticuerpos, y la memoria residual depende de la exposición y reexposición al virus. Y la recomendación que yo hago es que específicamente aquellos individuos que son del grupo de susceptibles, personas mayores de 65 años de edad, más personas que estén expuestas por su trabajo a las condiciones virales, pues por lo menos médicos, enfermeras, bienelistas, deben vacunarse cada cierto tiempo. Así, cuando refiero a cada cierto tiempo, pues según la Comunidad Europea, eso todo depende del país, pero 6, 8 meses, un año, es razonable reforzar con la vacuna la protección. ¿Ok? Bueno, yo me despido mostrándole unas diapositivas del lugar de un trabajo. Esta es la Universidad de Palaki, que fue fundada en 1573, muy conocida porque allí estudió Gregor Mendel. Bueno, este es el instituto de investigación donde estoy. Y bueno, un gran saludo desde la Plaza Municipal de Olomouc, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y muchas gracias por su atención.